Buenas tardes, mi nombre es Jennifer Gaviria y a continuación voy a presentar a todos los integrantes de mi grupo de esta fase colaborativa que es la fase 3. Entonces, nuestros integrantes están conformados por Ludwin Orlando Cárdenas González, Angie Zuleima Urbano Garzón, Laura Marcela Villamisa Rodríguez y quien les habla, Jennifer Gaviria. Entonces, nuestra exposición va a estar enfocada en realizar un análisis basado en la película Mi obra maestra. Bueno, yo voy a dar inicio con unas características que hemos analizado junto con mi grupo del personaje principal, que es el señor Renzo. Bueno, la primera característica que hemos observado del señor Renzo son ciertas actitudes desinteresadas y esto se reflejaba en que Renzo tomaba ciertas actitudes desinteresadas como si no le diera valor a sus cosas, a su vida, y esto se reflejaba en que cada vez que su amigo, quien era Arturo, le pedía un trabajo a realizar, como pintar un cuadro, este tomaba cierta actitud de desinterés y simplemente le decía que no lo quería hacer o le sacaba miles de excusas con tal de no hacer el trabajo. Entonces prácticamente su amigo Arturo tenía que darle ciertos consejos y cierta motivación para que él pudiera hacer el trabajo y aún así pues él lo hacía. Por otro lado, también vemos ciertas actitudes desinteresadas de este personaje también, generando así cierta irresponsabilidad en él, y eso se refleja cuando pues no le importaba si tenía que pagar el alquiler, generándole así una consecuencia que fue que lo sacaran pues a la calle, y aún así se le veía cierta actitud de desinterés como si no le importara lo que estuviera sucediendo. Entonces prácticamente se le veía como una persona, como si estuviera en su casa normal, pero pues estaba fuera en la calle. Entonces prácticamente no le importaba lo que le estaba pasando. Y también, además de ello, en su forma de vestir también se le notaba ciertas actitudes de una persona relajada. Bueno, pasamos a nuestra segunda característica, que son las ideologías o formas de pensamiento muy arraigadas. Y voy a leerles una frase que me llamó mucho la atención de este personaje, y es que para ser un artista exitoso es necesario ser ambicioso y egoísta. Hago algo inútil y que no le interesa a nadie. Entonces vemos que Renzo tenía muy arraigada esa frase de que para ser un artista exitoso era necesario ser ambicioso y egoísta. Entonces es por ello que él también reflejaba ciertos comportamientos egoístas hacia con las personas por su misma forma de pensar, ya que él decía que no podía ser ni riguroso ni humilde. Entonces, estos pensamientos e ideas que él tenía, pues lo llevaban a ser ese tipo de persona que era, ¿no? Porque lo que uno piensa, como uno piensa, pues así va a actuar. Entonces, estas formas de pensar que él tenía a raíz de su profesión, que era ser pintor, artista, pues entonces esto lo llevaba a tomar ciertas actitudes y ciertos comportamientos como lo vimos en la película. Y voy a finalizar con la tercera característica, que es la falta de independencia. Entonces logramos ver de que existía cierta dependencia por parte del señor Renzo hacia su amigo Arturo. Entonces, ya que vemos que su amigo Arturo era quien lo apoyaba económicamente y prácticamente era quien lo guiaba a tomar las decisiones. Aparte de eso,
era quien le daba trabajo también. Entonces se puede observar que dependía de cierta forma de su amigo, pues este era quien también a lo último pues le ayudó a pagar el alquiler, ya que pues lo vio en la calle, entonces de alguna manera pues tuvo compasión de eso y le ayudó a pagar su alquiler. Y también lo apoyó en momentos difíciles, tales como cuando tuvo el accidente, que lo atropelló el carro y que tuvo que ser internado en un hospital, pues su amigo estaba ahí y fue quien pagó todos los gastos que fueron generados en el hospital. Entonces vemos que Renzo, a pesar de que pues trabajaba, pintaba los cuadros, eh, aparentemente pues era una persona independiente, pero se ve que dependía mucho de su amigo, ¿no? Aparte de eso de que pues era una persona que vivía sola y que solamente vivía con sus perros y que no se le veía ninguna esposa o ningún hijo que fuera a su casa a apoyarlo. Entonces, de alguna manera, pues era una persona sola que necesitaba ayuda por parte de alguien y pues esa ayuda la encontró en su amigo, que felizmente pues fue un amigo leal que pues lo apoyó en todo momento. Entonces, de cierta manera, existía alguna dependencia, tanto económicamente como psicológicamente y emocionalmente hacia su amigo. Entonces, con esto finalizo mi exposición y le doy paso a mi siguiente compañera para que continúe explicando las demás características. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Angie Urbano. En este espacio voy a continuar con la sustentación de nuestro trabajo visto en lo que vendría siendo la película llamada Mi obra maestra. Continuamos con las características. Encontramos en primera instancia la característica del desinterés por el cuidado propio que demuestra Renzo. Es notable que no quiere vivir y no quiere tampoco desaprovechar ninguna oportunidad para poder acabar con su vida, ya sea pues bebiendo demasiado, cruzando la calle sin observar a los lados, tanto al punto pues evidenciamos que sufrió un choque con un automóvil e incluso pues también intenta suicidarse con medicamentos cuando está en el hospital y también pues le pide ayuda a su amigo para poder morir. Tenemos también la sabiduría. Bueno, se evidencia esta característica en Renzo porque a pesar de que él creía que era poco productivo y que lo único que sabía pues hacer en la vida era arte, no identificaba el amplio conocimiento que tenía gracias a esos largos años de experiencia pues como pintor y no solo eso, sino que era visto por los demás como un gran maestro de las artes. Pues él solo se daba era cuenta de que estaba viejo y que de pronto ya no era importante para los demás. Em, y pues creía que era invisible en la sociedad, más no veía pues la gran capacidad que tenía. Tenemos también el rol de enseñador. Este último de mi parte, pero no menos importante, el rol de enseñador que tiene Renzo, aunque él trataba de ser duro y difícil pues con la vida y las personas que lo rodeaban, en realidad su naturalidad de enseñar por medio del arte era inevitable. Em, Siempre estaba dejando un mensaje de vida y de humanidad, también se puede decir, y, sí, y, o sea, lo hacía por medio de lo que eran pues sus pinturas, que era su mejor forma de expresar ese rol de enseñador hacia el mundo. Buenas, mi nombre es Ludwig Cárdenas y continuando con las características podemos encontrar que una de ellas es la poca productividad. Pues Renzo, al ser un adulto mayor, sentía que lo que hacía con sus obras no significaba nada y esto no tenía valor alguno y pues él se limitaba en su trabajo, el cual evidentemente era bueno.
ya que habían personas como Alex que lo admiraban y pues él admiraba y respetaban su arte. Pero Renzo, en el resentimiento pues, que él tenía pues, con la sociedad y la vida, pues él nos exigía pues, para ser mejor. Otra de las características que podemos observar es la depresión por ser viejo. Renzo, al sentir que a lo largo de su vida pues, no había hecho nada con ella, pues en varias escenas se observa, y podemos observarlo, pues, lo triste, aburrido y cansado que se ve, ya que sentía que no tenía ningún motivo pues, para seguir viviendo, llegando pues, a tal punto de querer acabar con su propia vida. Pues muchas gracias. Ahora doy paso a mi compañera para que siga con la exposición. Hola, buenos días. Mi nombre es Laura Villamizar. Vamos a continuar entonces con la característica número 9 de nuestro protagonista, Renzo Nervi. Bueno, sabemos que dentro de los 5 grandes rasgos de la personalidad identificamos a los extrovertidos versus neurotismo, ¿sí? Nosotros encontramos en Renzo, pudimos identificar que él tiene la personalidad neurótica. Esto se debe, ¿por qué? Porque en la mayoría de las escenas, este personaje aparece con comportamientos y estados malhumorados, un poco susceptible, ansioso, impaciente, tiene una carga de emoción negativa bastante alta. También encontramos que muchas veces estas personas se les dificulta un poco manejar el estrés, entonces él pedía su copita para como poder relajarse y es algo muy característico también de este tipo de personalidades. A diferencia, pues los extrovertidos pues son personas mucho más sociables, mucho más amigables y pues esos rasgos no los encontramos en Renzo. Bueno, también en cuanto a la categoría en donde ubicamos, según la edad que tiene Renzo en la película es 79 años. Él termina ya en la película cumpliendo los 80 años, pero el desarrollo en sí que vimos, él pues mantenía en 79 años. Con base en eso, pues él se tendría que ubicar dentro de la categoría viejo-viejo, que es de 75 a 84 años. No obstante, según la funcionalidad, Renzo es un viejo joven. ¿Por qué lo decimos? Porque es una persona autónoma, es una persona dinámica, es una persona que actualmente todavía tiene la capacidad de organizar las actividades de la vida diaria. Él gozaba de mucha vitalidad, vivía solo, se encargaba de su autocuidado, que tampoco era muy destacable, pero finalmente pues se encargaba de ese cuidado propio, de sus alimentos, de su casa, ¿sí? De su cuidado como tal. Y también en cuanto a su trabajo, en cuanto a sus obras, pues veamos una persona totalmente activa, ¿sí? O sea, él podía pasar toda una noche pintando y eso lo hacía también bastante funcional. A nivel físico podemos destacar pues que Renzo ya se notaban sus cabellos blancos, su piel arrugada, también vimos en cuanto a de pronto un deterioro en su vista, ya que usaba anteojos, de pronto a nivel auditivo también veíamos algunas deficiencias. Y pues también muy importante el tema de que la desatención, podemos concluir que fue como un factor que atribuyó también a sumado a su personalidad neurótica, lo que originó este accidente, que es un punto de quiebre en la película. Entonces, pues también hace parte de que cognitivamente, pues a esta edad los adultos mayores pues tienen también un deterioro en la atención y sumado con su neurotismo, pues se generó este accidente. Bueno, y como conclusión, pues queremos rectificar que el rol que tiene Renzo Nervi en esta película nos revela cómo está desvalorada la vejez y cómo la sociedad mantiene estereotipos tan pobres del adulto mayor,
propiciando con ello unas bajas expectativas del quehacer de los abuelos, que finalmente están discriminando los años, invalidando el saber. Esto lo decimos porque fueron múltiples las escenas en donde se rechazaba la obra de Renzo por catalogarla como anticuada, obsoleta. No obstante, después de su muerte, se convirtió en una apetecida colección digna de exponer en las mejores galerías. Es decir, en la vida nunca se le reconoció como debía, sino que por el contrario, los críticos lo descalificaron cada vez más. Esto en cuanto a los criterios que podemos identificar frente a la vejez, bueno, en este caso en Argentina, que fue donde se desarrolló este fin. Y también identificar dentro de los niveles de desarrollo que tiene Erinson, podemos ver que Renzo tenía una integración del yo bien definida en todo lo relacionado con el arte, en todo lo que tenía que ver con su profesión como tal. El señor estaba muy elevado, estaba muy gratificado con ello. No obstante, en su rol familiar sí pudimos percibir que había cierta desesperanza, tanto así que en uno de los momentos más débiles, que fue el accidente, él intenta suicidarse, sentirse también solo, ¿sí? Entonces, bueno, esto como conclusión, encontramos también que su amigo fue un pilar muy importante en todo el desarrollo de su vida como tal, y que pues esta interacción, así haya venido de un amigo, ha sido de vital importancia para el mantenimiento de este adulto mayor. Bueno, finalmente termino con las referencias en que nos basamos: el link de la película Mi Obra Maestra y Papalia en cuanto al desarrollo humano. Muchas gracias por su atención.